Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Soy Antú y estás en Tila Design. Hoy queremos mostrarte las 10 herramientas que utilizamos nosotros para poder transmitir nuestras ideas. En primer lugar, encontramos el sketchbook o cuaderno de dibujo. En este caso es un cuaderno grande de tapa dura, tiene tamaño A4 en este caso. Yo estoy acostumbrado a utilizar de tamaño A5, me parecen más prácticos, más chicos, pero en este caso, y como vamos a ir mostrando a lo largo de los videos dibujos, me parecía conveniente de que un tamaño más grande podía entrar más información. Tenemos hojas de un alto gramaje para que cuando dibujamos con tinta no se pase hacia el otro lado de la hoja, y de esta manera podemos utilizar el otro lado de la hoja. Este tipo de cuadernos pueden venir de hojas lisas, como es en este caso, puede ser con puntos, puede ser con líneas horizontales, puede ser cuadriculado, y esto va a depender un poco de para qué lo necesitemos. Particularmente estoy acostumbrado a dibujar en hoja lisa, utilizo un poco los márgenes como para poder guiarme y poder hacer las líneas derecho. Pero si nosotros necesitamos hacer líneas curvas, es más práctico dibujar en una hoja lisa que en una hoja cuadriculada o rayada. En segundo lugar, encontramos los lápices negros. Estos lápices negros van desde los H, que son hard, son de un grafito muy duro, a los B, que son los grafitos blandos. Cuanto más número de B sean, van a ser más negros, o sea, se trata de llegar más a lo negro. ¿Por qué tantos lápices? Bueno, la característica de estos lápices es que se utilizan los duros para dibujar sin presionar demasiado la hoja, sino simplemente marcando, pero todavía no tenemos definido el dibujo. Recién cuando tenemos definido el dibujo, pasamos a lápices un poco más blandos para ir definiendo los detalles que vaya a tener el dibujo. En tercer lugar tenemos la goma de borrar. En mi caso estoy acostumbrado a no borrar, sino tratar de, si me quedó un poco torcida la línea, con un lápiz un poco más blando, enderezarla y queda definida. Esta herramienta se utiliza justamente para eso. Cuando uno hace líneas que no van a ser utilizadas después con un lápiz más grueso, se utiliza la goma de borrar para poder borrar eso y que quede prolijo. Esta goma tiene una parte blanca, que es para borrar lápiz, y una parte azul, que es para borrar tinta. Esta parte azul es una goma un poco más dura y lo que hace es gastar la hoja. De esa manera quita la tinta. En cuarto lugar encontramos el sacapunta. Es muy importante que nuestros lápices tengan una muy buena punta. Cuando se utilizan los lápices muy duros, si la punta está muy redondeada, o sea, casi no nos va a dibujar o tenemos que presionar demasiado en la hoja. Entonces lo mejor es tener una buena punta en todos los lápices. En quinto lugar, mi herramienta favorita, la pluma. Esta herramienta es la que utilizo todos los días, por la mañana, por la tarde, en la obra, en la oficina, en todos lados. Pasé por un montón de modelos de lapicera como para poder llegar a esta que tengo en la mano. La característica principal que tiene esta herramienta es que tiene dos trazos. Un trazo grueso, si la pluma está mirando hacia abajo, y si la doy vuelta, utilizándola al revés, tengo un trazo fino. No soy de utilizar los lápices, sino que utilizo esta pluma de la misma manera que utilizaría los lápices. Primero dibujo con un trazo fino, como para no remarcar nada todavía, y después cuando ya quiero definir las líneas que sí van a ir, doy vuelta y utilizo el trazo grueso a modo de lápiz blando. Entonces, en mi caso, esta es una herramienta imprescindible. Lo único que sí tengo que decirles es que, o sea, con esta herramienta, como esa tinta, no digo que hay que estar seguro con lo que uno tiene que dibujar, sino de que tiene que saber de que pueden haber líneas que no queden dentro del dibujo. Entonces uno tiene que ir remarcando realmente lo que quiere enfatizar. En sexto lugar encontramos
Las reglas y escuadras. También, en nuestro caso, es más práctico utilizar dos escuadras. En este caso tengo una escuadra que es de 45 grados y otra escuadra que tiene 30 grados de un lado y 60 grados del otro. Esto lo que nos permite, utilizando las juntas, es trasladar una paralela de un lugar a otro. A veces nos ayuda mucho cuando tenemos que hacer rápidamente ejes de estructuras o cosas así, trasladar una línea paralela de un lugar a otro, que si tuviera una regla no podría. Entonces, estos elementos, en este caso son chiquitas como para poder trabajar en el cuaderno, es muy práctico. En séptimo lugar encontramos los lápices de colores. En mi caso no soy de utilizar mucho los lápices de colores, pero siempre son muy útiles y dependiendo en qué escala uno esté trabajando, se utilizan un trazo más suave o más grueso, dependiendo qué es lo que queramos enfatizar. Al igual que con los lápices negros, es muy importante tener una muy buena punta en estos lápices, utilizarlos suavemente. Y con el mismo color uno puede hacer diferentes degradados de color como para generar sombras o texturas. En octavo lugar encontramos los marcadores de punta fina. Estos marcadores funcionan muy similares a los lápices de colores. Lo bueno de utilizar los marcadores de punta fina es que cuando uno está dibujando planos a mano alzada, utilizar colores con una punta muy finita pero que se note el trazo nos ayuda a generar detalles que queremos enfatizar y que si lo haríamos con un lápiz más blando o con tinta ya se empieza a no entender el dibujo. Entonces, estas herramientas están muy buenas como para marcar ejes estructurales o por dónde van a pasar las líneas de cortes, o si tenemos instalación eléctrica, instalación sanitaria, en planos que son muy chiquitos como en estos cuadernos, funcionan muy bien. La verdad que funcionan muy bien. En noveno lugar encontramos marcadores de punta gruesa. Bueno, en este caso solamente tengo algunos. Lo bueno de estos marcadores es que tenemos una punta fina de un lado y como un pincel del otro. Entonces, con el mismo marcador tenemos dos trazos. Por ejemplo, si queremos enfatizar un muro, en vez de estar dibujando todo el relleno del muro, simplemente con el trazo grueso de estos marcadores podemos marcarlo rápidamente. Entonces, esto lo que nos va a permitir es ahorrar tiempo a la hora de dibujar. O si tuviéramos un plano más grande, los marcadores de punta fina se perdería el color por el tamaño. Entonces necesitamos pasar a un trazo que sea un poco más grueso como para que poder transmitir información. Y en décimo y último lugar encontramos los marcadores de sombras. Son muy similares a los marcadores anteriores, con un pincel de un lado y con una punta fina del otro, pero la particularidad que tienen es que son de colores pasteles. Entonces, una vez que tenemos nuestros dibujos armados, nosotros podemos ir dibujando por sobre el dibujo casi sin pintarlo. Es muy importante para darle un poco más de características a los dibujos. Y bueno, estas son nuestras 10 herramientas que nosotros utilizamos normalmente para poder transmitir de la mejor manera las ideas que tenemos en la cabeza. En próximos videos vamos a seguir explicando un poco cómo transmitir eso que tenemos en nuestra mente a un papel. Es muy importante esta habilidad y hasta podríamos decir de que es un lenguaje gráfico. Nos pasó a nosotros de que simplemente con esta pluma uno va a la obra y quiere explicarle cómo se puede resolver un detalle constructivo y entonces rápidamente uno tiene que dibujar qué es lo que se imagina en la cabeza para que la otra persona entienda. Y otra cosa muy importante es que si no podemos explicarlo de una manera, o sea, tratar de dibujar de otro ángulo o de otra perspectiva
o en planta o en corte o en frente, que ya vamos a ir explicando de qué se trata cada cosa. A veces las palabras no alcanzan a llenar lo que queremos explicar. Entonces rápidamente uno tiene que agarrar el lápiz o la lapicera y ponerse a dibujar. Entonces ahí, mientras se va dibujando, uno va explicando. Entonces es como más completa la explicación. Y con esto terminamos. Esperamos que te haya gustado, que te haya servido este video y esperamos que te suscribas porque vamos a seguir explicando de a poquito cómo podemos pasar desde un lápiz o una lapicera hasta después en la computadora cómo se muestran los proyectos ya terminados. Pero todo proyecto inicia desde acá. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una buena semana. Nos vemos.